estás aquí y vas junto a mí, y en el punto más oscuro de la noche me iluminas, me recuerdas, tu presencia me acompaña a donde quiera que yo vaya, me das paz en medio de la tempestad. Si las olas te obedecen y los mares enmudecen, para oírte yo te escucharé también. Si llego a dudar y no puedo más, tú estás aquí, vienes junto a mí. Si llego a olvidar, me recordarás, tú estás aquí, vienes junto a mí, y en el punto más oscuro de la noche me iluminas, me recuerdas, tu presencia me acompaña a donde quiera que yo vaya, me das paz en medio de la tempestad. Si las olas te obedecen y los mares enmudecen, para oírte yo te escucharé también. Me dices no temas, me dices sé fuerte, sé valiente, yo jamás te dejaré. Ya no hay más cadenas, eres suficiente, para siempre a tu lado estaré. Me dices no temas, me dices sé fuerte, sé valiente, yo jamás te dejaré. Ya no hay más cadenas, eres suficiente, sé valiente, yo jamás te dejaré, porque tu presencia me acompaña a donde quiera que yo vaya, me das paz en medio de la tempestad. Si las olas te obedecen y los mares enmudecen, para oírte yo te escucharé también. Aleluya, grande es el Señor. Vamos a dar un aplauso al Señor. Vamos a abrir las Biblias en Santiago 41:13. Perdón, Isaías 41:13. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Vamos a leer todos a una sola voz. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Más gloria a Dios. Bueno, y vamos a hablar de un tema muy bonito, que es acerca, como lo dijo Kevin al comienzo, no temas, Dios está contigo. Pero vamos a hablar de ese temor, no el temor de Dios, que uno tiene que tener como cristiano, sino el temor humano. El miedo que uno tiene al momento de realizar algo, o el miedo que uno tiene
en algún futuro o en algún punto que va a suceder, y como nosotros no sabemos qué sucederá, nos da miedo. Ese es el temor del que vamos a hablar. No temas o no tengas miedo es una de las frases que el Señor nos va a decir en nuestra vida en algún punto, porque la vamos a necesitar. Porque, como decía, como nosotros somos finitos, no somos como Dios que podemos ver el futuro, que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años un día. Nosotros no vemos eso. Nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana y por eso nos da miedo y nos aterran muchas cosas de nuestro día a día. Tal vez nos aterra que vayamos a comer mañana o que la ropa se nos está acabando y por eso también tenemos miedo porque no sabemos qué vamos a vestir. Entonces, ese es el temor que muchas veces tenemos y que Dios nos va a decir, no tengas miedo. Vamos a hablar de un personaje muy conocido, que es Moisés. Aquel que abrió las aguas del mar, en algún punto también tuvo miedo y dudó de sí mismo. Bueno, si quieren vamos a abrir en Éxodo el capítulo 3. Amén. Aquí en este capítulo Moisés recibe el llamamiento por parte de Dios. Sabemos que el Señor se presenta a Moisés por medio de una zarza que ardía, pero esta no se consumía. Esa zarza cuando se prende en fuego enseguida se consume, pero esta ardía y ardía, mas no se consumía. Entonces el Señor llamó así a Moisés, le dio curiosidad, le dio ese, como quien dice, eso porque está ardiendo y no se está consumiendo, si eso ¿cómo? Ajá, se queda en un momento. ¿Por qué no ocurre eso? Entonces él se acercó primero por curiosidad. En el momento en que Dios le habla, en el capítulo 10 le dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y en el versículo siguiente, Moisés le dice, respondió Moisés a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahí Moisés comienza a dudar de sí mismo. Se pone una perspectiva como si él es tan grande, como porque es un rey, el Faraón es un rey de Egipto. ¿Cómo voy a yo, una simple persona, hablar ante el Faraón? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Pero Dios le dice algo hermoso. Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo. Amén. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo de Israel, al pueblo serviréis a Dios sobre este monte. Dios en el capítulo le sigue hablando, le sigue diciendo que tú dirás así, yo soy el que soy. Le va a decir lo que le va a transmitir al pueblo. Pero otra vez Moisés en el capítulo 4, versículo 1 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Otra vez duda acerca de lo que van a decir. Me van a ver a mí como hombre, un hombre simple, a que Dios me habló a mí y me dijo todas estas cosas. ¿En serio me van a creer? Pero Jehová le responde: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió: una vara. En ese momento, la vara, cuando la tiran, se convierte en una serpiente. Luego Dios le muestra que cuando mete la mano en el seno y la saca, está llena de lepra. Y luego cuando vuelve a hacer lo mismo, ya está sana. Dios le sigue revelando a Moisés: si no te entienden por lo que hablas, te van a entender por lo que haces, porque yo estaré contigo. Amén. En el capítulo 10, después de que Dios le haya revelado eso a Moisés de lo que dirá y va a hacer, Moisés otra vez refunfuña. Bueno, capítulo 10 no, versículo 10.
Dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés se sigue poniendo límites humanos. Si a usted le pregunta a alguien cuáles son tus defectos, te dice 1001 defectos, pero pregúntale cuáles son tus fortalezas y pocos sabrán qué decir, o te dirán menos fortalezas en frente de las debilidades, tiene más debilidades que fortalezas. Pero qué bonito que el Señor sí nos conoce realmente como somos. Dios te conoce más a ti que tú mismo. Dios sabe cuántos cabellos tienes. ¿Acaso tú sabes cuántos cabellos tienes? Pues Dios sí sabe. Dios sabe de lo que eres capaz. Porque cuando Dios te llamas a ti, porque sabes lo que vas a hacer y Dios te va a usar es a ti. Y si te falta algo, pues Dios te va a dar eso que te hace falta. Amén. En el capítulo 11, Jehová le responde, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Y luego en el 13 le vuelve a decir, ay Señor, envía te ruego por medio del que debes enviar. Le está diciendo, Señor, envía a otra persona, porque él sigue viendo sus defectos, él sigue viendo lo que no tiene, mas Dios ve lo que Moisés tenía en su corazón, lo que Moisés era realmente, y por eso es que lo estaba llamando en ese momento. Luego Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, al verte se alegrará en tu corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Amén. Miren que Dios le estaba hablando, y Moisés seguía sacando sus defectos, lo que no tenía, seguía mencionando a sí mismo que no era capaz, pero Dios sí sabía de lo que era capaz. Y miren que cuando Moisés se dejó usar, pudo, por medio de Dios, claro está, Dios le dio el poder también de abrir el mar en dos. Amén, porque Dios nos prepara. Dios cuando nos llama, Él también nos prepara. Como dice en Santiago 1:5. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le será dada. Amén. Porque si nos hace falta algo, Dios la dará, y en abundancia, porque Dios no se niega. A Dios no le importa el color, a Dios no le importa tu edad, a Dios no le importa tu estrato socioeconómico, a Dios no le importa nada de eso, porque lo que busca Dios es usarte. Y si Dios te llama para hablarle a alguien, déjate usar por Dios, porque Dios te dará lo que te hace falta. Y si lo vienes creyendo, Él te lo hará. Y les hago una pregunta ahora. Si Dios me ha llamado, ¿por qué tengo miedo? Si Dios te ha llamado, ¿por qué tienes miedo? Si Dios te llama para hablarle a alguien, ¿por qué dudas de eso que Dios te puso en tu corazón? Es más, pídele, Señor, si es de verdad lo que estoy oyendo de parte de ti, porque uno también aprende a reconocer cuáles son los pensamientos que Dios pone en tu mente. ¿Cuáles son aquellos pensamientos que Dios te da o aquellas palabras para que puedas hablarle a alguien? Entonces, si Dios te llama, ¿por qué tener miedo? No miremos tampoco nuestra edad. Nosotros como adolescentes nos sentimos muy intimidados tal vez por los grandes, porque sentimos que no hemos vivido lo suficiente como para hablar acerca de las cosas de Dios. Pero Dios no le importa que nosotros seamos adolescentes. Más Dios también nos puede usar a nosotros, ¿amén? ¿O no se acuerdan que a David lo ungieron aún siendo un adolescente, un joven? Mira las cosas que hizo grande. David pudo matar a un león. Entonces, así no nos hagamos pequeños, porque en la presencia de Dios somos más grandes. Recordemos que somos hijos del gran Dios y por eso también somos más grandes. No significa que hacemos más que el resto,
sino que tenemos la gracia del Señor en nosotros. Amén. Vamos a hablar de otro personaje también, del profeta Elías, aquel que oró para que dejara de llover, lloró de nuevo y llovió. Amén. El capítulo está en Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a hablar primero, en la historia de Elías estaban persiguiendo a los profetas, porque Jezabel, esposa del rey Acab, le tenía como rabia a los israelitas. No quería que se practicara su fe, sino la fe que ella profesaba, que era de adorar a los dioses. En ese tiempo era Baal y Acera. Entonces quería que el pueblo de Israel adorara a esos dioses. ¿Y que estaba haciendo el pueblo de Israel? Adorando a esos dioses. Mientras tanto, los profetas se estaban escondiendo. Dios usó a un sirviente llamado Abdías, que él escondía a los profetas en las cuevas, y él los mantenía. Y también en la Biblia se menciona de eso. Vamos a hablar primeramente en el capítulo 17, versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Bueno, Elías, siendo obediente a Dios, partió hacia allá. Y cuando llegó, él le pidió agua. Te ruego, en el capítulo 10 dice: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y así fue, la mujer se le iba a traer. Pero luego cuando ella se va, él la vuelve a llamar. Le dice: te ruego por favor que me des de comer. Dice: que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella responde en sus limitaciones: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Amén. La viuda, en su mente limitada, lo que vio fue: yo nada más tengo un puñado de aceite, un puñado de harina y un poco de aceite. Bueno, yo comeré esto y moriré junto a mi hijo. Ella vio su situación hasta ahí, pero Dios tenía algo más grande preparado para ella. Amén. Dios sabía el momento en que debía llegar, y por eso es que envió a Elías aquí, porque Dios sabe tu necesidad y llega en el momento. Tal vez tú ores y sientas que la oración, la respuesta de la oración se está demorando mucho, pero Dios sabe cómo hace su trabajo. Dios responde a su tiempo, porque no es tu tiempo, es el tiempo de Dios. Dios sí sabe lo que está haciendo. Entonces, si oras creyendo, ten la confianza de que el Señor te responderá, porque así será. Tenemos un Dios grande, que aunque es como el viento, no lo podemos sentir ni ver, pero el viento lo sentimos. Así también es Dios. No lo puedes ni ver ni tocar, pero lo puedes sentir en tu corazón. Yo lo puedo sentir. ¿Quién más lo puede sentir en esta hora? Amén. Dios está aquí, aleluya. Pero Elías le dijo en ese momento a esa mujer que veía su necesidad hasta cierto límite, le dijo: no tengas temor, ven, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Y qué dice la Escritura? Que así hizo la viuda, le obedeció a Dios, a la voz de Dios por medio de Elías. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Por eso, como les decía, Dios conoce nuestros dolores y sabe en qué momento actuar y llegar. Porque Dios también necesita que nos humillemos ante Él. Dios quiere que nos humillemos ante Él. Tú le pides algo, pero se te ay Señor, dame de comida, siempre le pides, pero no estás, tu corazón no está contrito ante Dios, y por eso a veces que Dios no responde.
Dios necesita que te avergüences delante de Él, que le pidas con todo tu corazón y con toda tu alma, y Él podrá actuar. Y cuando Dios te habla, obedece. Porque esta viuda Elías le habló. Tal vez ella pudo, ay no, yo voy a hacer primero para mi hijo, porque eso es lo que necesitamos. Pero ella obedeció. Obedece a lo que Dios también te está hablando. Hay que obedecer. Y la pregunta que también aquí tengo es, ¿piensas que es lo último? ¿Piensas que está llegando a lo último de tu vida? Pues estás equivocado. Dios tiene cosas más grandes preparadas para ti. Y como les digo, si pides creyendo, se te será dado. Porque en Dios hay poder. Amén. Vamos ahora a transportarnos en Primera de Reyes, capítulo 19. En el capítulo 18, para también dar un poco de contexto, Elías se presenta ante Acab. Él estaba escondido, pero se presenta ante el rey Acab. Y Dios le manda que llame a los hijos de Israel y a los profetas de Baal, que si mal no estoy eran unos 450, ¿verdad? Creo que sí. 450. Bueno, Dios los llama al monte Carmelo. ¿Y cómo termina esa historia? Dios avergonzando a los profetas de Baal. Amén. Dios usó a Elías para avergonzar a esos profetas y que se supieran en todo Israel, que reconociera de nuevo que Dios es el único Dios. Porque ahí hicieron un sacrificio de que ponían un buey y otro buey. Y le pidieran a su Dios que mandara fuego y lo consumiera. Los seguidores de Baal hicieron cuanto escándalo, se cortaron, lloraron, danzaron, hicieron cuanta cosa. Pero ¿qué pasó? No hubo respuesta. No hubo respuesta. Pero Elías solamente pidió una sola vez. Dice, se acercó al profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Amén. Dios usa a Elías y dejó vergüenza a los de Baal por todo. Obviamente mi Dios es real y Él es el único que confío. Yo sé que mi Dios es real y me pueden decir lo contrario, pero yo he vivido muchas experiencias de Dios tan bonitas que no lo voy a negar nunca. Amén. Y por eso es que Dios siempre hace una experiencia con cada uno de nosotros, para que nosotros también podamos hablar acerca de lo que Dios hace. Y por eso es muy difícil que a mí me digan que Dios no existe, porque yo sí sé que Él existe. Así como creemos que los palos de mango van a dar frutos, así yo también creo que Dios responderá a mi oración. Amén. Luego de eso, de que Dios mandó fuego, Elías mató a los profetas de Baal, a todos y cada uno de ellos. Y Jezabel se dio cuenta, porque el rey Acab le cortó. Y ella, en el capítulo, es el capítulo 19, el versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, ahí Jezabel le avisó por el mensajero que iba a matar a Elías. Miren lo que hizo Elías. Hizo que el poder de Dios se manifestara. Dios lo usó para hablarle a una mujer en el momento de su necesidad. ¿Y ahora qué pasa con Elías? Tuvo miedo. Él se atemorizó acerca de lo que esa mujer, que no era más grande que él, que no era más grande que Dios te tenía, él tuvo miedo en ese momento. Como les digo, en algún momento vamos a tener miedo, porque somos seres humanos. No todo el tiempo es mentira que vamos a estar bien.
que vamos a estar todo el día regocijando en la presencia del Señor, que vamos a estar siempre gozosos, porque nosotros somos humanos y Dios nos conoce. No siempre todos estamos felices y alegres, también hay momentos que nos sentimos tristes y tenemos miedo. Tenemos miedo acerca de lo que vaya a pasar, tenemos miedo de realizar proyectos, tenemos miedo de tantas cosas, porque nos afligimos de lo que irá a pasar mañana. Pero Dios sabe todo eso, y por eso es que la palabra de Dios, la palabra esa de aliento que tú necesitas, llega en el momento adecuado. Amén. Entonces, en el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Un enebro en el desierto, pues, dicen que representa la resistencia, porque este sobrevive en entornos hostiles. Amén. Eso es un arbusto, se dice de 3 a 4 metros. Eso, para estar en el desierto se crece bastante. Amén. Y ahí fue donde se sentó Elías, debajo de ese enebro. Y allí él se durmió, dice, en el versículo 5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Elías cayó en un estado de depresión. Elías tuvo depresión. Miren que las cosas grandes que hizo, tuvo miedo y ahora está en depresión. Elías no era diferente a nosotros. Como dice en Santiago, vamos a buscarlo. Santiago, el capítulo 5. Capítulo 5, verso 17, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Vamos a seguir acá. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las aspas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volvió a estar en su tristeza, a sumirse en lo que le había pasado y había escuchado. Luego el versículo 7 dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate, come, porque el camino largo te resta. Otra vez se levantó, comió y caminó 40 días y 40 noches sobre el desierto. Lo que le dio a Ángel fue un potenciador. Porque caminar 40 días y 40 noches en el desierto sin comer ni beber nada, eso es tremendo. Porque Dios tiene el poder de hacerlo, amén. Luego él se metió, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Fue a Soreb, el monte de Dios, y se metió en una cueva y donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios no le dijo eso no porque no supiera la situación que estaba pasando Elías, sino que Dios necesita que tú le cuentes lo que te pasa en tu vida. Dios quiere saber lo que te pasa. Ay no, Dios ya sabe lo que me pasa. Dios ya sabe por lo que estoy pasando, pero dile eso a Dios, aquello que tú necesitas, aquello que te da miedo, aquello que te detiene de hacer algo. Dile a Dios lo que te hace falta. Amén. El capítulo 10, versículo 10 dice, respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías seguía, aún así escuchando la voz de Dios que le dijo, ¿qué haces aquí? Se sentía afligido en su corazón, tenía miedo. Luego que se me olvidó decirle, se me pasó, Elías deseó morirse. En su momento de desesperación,
su momento de depresión, él deseó morirse. Porque él decía, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. En algún momento tal vez puedas desear morirte, pero hay poder en el nombre de Jesús. Y si estás pensando eso, hay poder en el nombre de Jesús. Estas cadenas son rotas en esta noche. Dios no quiere eso, espera en Dios. Es aquello que te aflige, ora y permanece creyendo porque Dios lo hará a su tiempo, amén. Dios lo hará a su tiempo. No pienses en eso, querido joven, o tal vez adulto, hay poder en el nombre del Señor. En esta hora el Señor está aquí, hay poder en el nombre del Señor. Aleluya, toda cadena es rota en el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder, Dios está rompiendo, Dios está quebrando, Dios está tocando un corazón, Dios está hablando al oído y te dice, no temas, yo estoy contigo. Yo estoy contigo cada momento, yo te vi sin aflicción, porque Dios te ve en lo íntimo. Dios sabe lo que está pensando, tal vez yo no sepa, nadie de aquí sabe lo que estás pensando, pero Dios sí conoce lo que estás pensando, por lo que estás pasando. Eso aquello que te aflige y no puedes contar, Dios lo conoce. Aleluya, aleluya, hay poder en el nombre del Señor. Luego en el versículo 11 le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Muchas veces creemos que Dios está en la sacudida. Cuando todo el mundo está hablando en lengua, Dios está ahí. Bueno, sí, Dios está ahí. A ver, Dios está ahí hablando en medio de la presencia del Señor. Pero creemos que Dios está en el momento cuando gritamos, cuando nos exaltamos demasiado. Puede estar ahí Dios también, Dios está ahí. Pero también puede estar en el sitio apacible de tu intimidad. A veces solo se necesita una palabra. A veces Dios solo te da una palabra que necesitas. A veces te dicen, sé libre, y vas a ser libre. Amén. De que Dios Jesús le decía a ese hombre que salvó al paralítico. Amén. Solo le dijo una palabra y el paralítico se puso de pie y caminó. A veces solo necesitamos una palabra, solo necesitamos tener esa oración en la intimidad con Dios para que el Señor haga también algo poderoso, porque en la intimidad es cuando Dios más obra, y yo lo sé. Todos somos diferentes, cada uno de los que estamos aquí es diferente, hermano Ciro, Chelsea, Kevin, Eleazar, mi mamá, mi papá, Valentina, Jesús, Natalia, hermana Elena. Cada uno de nosotros es diferente, tenemos diferentes personalidades y por eso Dios nos habla de maneras diferentes. Porque Dios sabe cómo llegar a cada uno de nosotros. Dios sabe lo que nos hace falta. Y por eso es que, mira, Moisés le habló por medio de una zarza, porque sabía que iba a sentir curiosidad hacia esa zarza que se quemaba y no se consumía, iba a querer acercarse y por eso le habló así. Dios nos habla de maneras diferentes. Cada uno tiene un testimonio propio y es necesario también tenerlo. Tener una experiencia personal con Dios. Porque así también es que tú vas a sentir que Dios verdaderamente está contigo. Amén. El martes de la prédica que escuchaba de Damas Dorcas, incluye al Señor en tu vida. Incluye al Señor en tu vida, en tu oración. Lo primero que hagas cuando vas a emprender un proyecto, incluye a Dios en tu oración y verás cómo las cosas fluyen. Porque en el nombre de Jesús hay poder. Amén. Y si fuiste bautizado también es porque ahora Dios mora en ti. Amén. Ahora Dios está contigo donde sea que vayas. Y si Dios te pone en ti palabras, no tengas miedo de hablar. Porque no has hablado en lengua no significa que no tengas el poder de Dios. Es una revelación clara hablar en lenguas.
pero el poder de Dios está contigo en el momento que te bautizas y lo aceptas a Él como tu único y gran Salvador. Amén. Tengo un testimonio en esta hora que el Señor me ayuda a mí. Amén. Yo estoy estudiando ahora mismo licenciatura en artes, estoy en mi primer semestre en la Universidad de la UPC. Yo toda la vida quería estudiar artes. Yo decía, esto es lo mío. Y quiero contarme este testimonio acá. Esto es lo mío y esto es lo que quiero hacer con mi vida. Pero hubieron comentarios de personas que me decían, el arte no te da para comer. Siempre los dogmas que tienen hacia estudiar artes, hacia la pintura. Porque se enfrascan en un concepto de que no te va a dar para comer, que eso, tú tan inteligente y vas a estudiar eso porque estudiar una ingeniería o algo así. Pero yo quería estudiar artes y comencé a dudar, caí en el miedo porque yo también soy humana y tenía miedo, Señor. Y en un momento estaba doblando mi ropa en el cuarto, recuerdo, me dio sentir de orar y le dije, Señor, mira lo que nos están diciendo, Padre. Yo toda mi vida he querido estudiar arte, pero esos comentarios a veces es difícil ignorarlos. Señor, si esto no es lo que como dicen, me voy a dar para comer, si de esto no viviré, entonces no lo estudio, Señor. Ayúdame, Padre, dime entonces lo que yo debo estudiar, dime lo que yo debo hacer. Le pedí al Señor, no le pedí consejos a nadie más, le pedí al Señor, Señor, dime lo que tengo que hacer con mi vida. Dile, joven, adolescente, Señor, ¿qué tengo que hacer con mi vida? ¿Qué quieres tú para mí? Eso es necesario que le pidas al Señor, porque es lo que Dios quiere, no lo que tú quieres, es lo que Dios quiere para ti. Porque a veces lo que lo pides no es lo que necesitas. El Señor sabe lo que necesitas. Amén. El Señor sabe lo que tú necesitas. Y le dije, Señor, si esto no es lo que tengo que hacer con mi vida, entonces eso no lo voy a hacer. Dime qué tengo que hacer. En ese momento no recibí respuesta. Y tampoco me fijé por ello. Entonces le comencé a pedir más al Señor. Señor, ¿qué debo hacer? Señor, ¿qué debo hacer? Porque eso me daba miedo. El no valerme por mí misma en la vida. Porque eso es lo que me enseñaron mis padres. Que tengo que valerme por mí misma. En algún momento no me estará. Esa es la triste realidad. No estará todo el tiempo para mí. Aleluya. Pero gracias a Dios que mis padres me enseñaron. Aleluya. Me enseñaron a confiar en Dios. Me enseñaron en el que único que debo sustentarme, en el único que debo agarrarme fuertemente es Dios. Aleluya. El único que tienes que confiar es Dios. Tu aflicción Él la conoce. Aleluya. Y si estás pidiendo por algo, sigue pidiendo. Sigue pidiendo que el Señor te responderá. Tal vez no te dará el oído, tal vez sí, no sé. Tal vez usará a alguien para que te hable. Pero Dios responderá a lo que le estás pidiendo. Aleluya. Dios no me abrió el oído cuando me dijo lo que debo estudiar. Dios usó a un adolescente para que me hablara. Amén. Joven, adolescente, tú puedes ser usado por Dios. No veas tu condición. No pienses en tu condición como adolescente, como niño. Piensa en lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Gloria a Dios. El Señor me habló cuando era un adolescente y me dijo, tú estudiarás artes. Y gloria a Dios, el Señor me fue mostrando. Eso salió enseguida. Yo fui la primera en la lista. De muchos estudiantes que se metieron en la carrera, yo fui la primera. Aleluya, el Señor me fue confirmando que eso es lo que debía hacer yo. Así que si le pides al Señor, incluye al Señor en tu vida, que Él sea lo primero. ¿Tienes algún proyecto? Pon a Dios de primero. Confiar más en el Señor, orar más, meditar más en Él. Eso es lo que yo necesito, meditar más en Dios, estar en su presencia todos los días, porque eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesita nuestra alma. Aleluya. Si Elías tal vez hubiera solo comido esa comida y caminó 40 días y 40 noches en el desierto, pero el Señor lo sustentó también. Amén. Yo sé que el Señor lo sustentó, porque no solo de pan vive el hombre, sino también de palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Esta hora ponte de pie en el nombre del Señor. Y adolescente joven, si tuvieras una necesidad, ven. En el nombre del Señor. Ven. Adolescente, yo sé que tú necesitas pedirle algo al Señor. Tal vez vas a recibir el Espíritu Santo.
Algo te falta, tú sientes que algo te falta en tu vida. Ven y ora. En el nombre del Señor, arrodíllate. Arrodíllate en tu presencia. Yo te invito a que pases acá al altar, ven. Pasa acá al altar. Yo sé que algún joven lo necesita, no solo un joven y un adolescente, también un adulto. Aleluya, aleluya.